Today is fine day in California. Huh? Es rara la ocasión en la que puedo compartirles un factoide completamente random como este. ¿Conoces ese meme de Viernes en California? Quizás no lo sepas, pero viene de una serie de Power Rangers japoneses. Es la que usaron para hacer la tercera temporada de la serie. ¿No está brutal? Dos series casi igualitas, pero una es de Japón. Quizás no veías a los Power Rangers. No me desagradan, pero sobre todo veía películas de vampiros que brillan y licántropos sexys. Ya que tengo su atención, déjenme contarles un poco más del episodio, porque es mucho más que solo esta escena. El episodio se centra en Saizo, el Ranger azul, quien es un poco superficial y supersticioso. Tras rezar por un mejor año hacia fin de año junto con su equipo, Saizo se compra una galleta de la fortuna, pero dicha fortuna le dice que sufrirá de una gran maldición. No pasa ni un minuto que le empiezan a pasar toda clase de tragedias y coincidencias horribles. En realidad lo que estaba sucediendo es que los Kaku Ranger habían sido atrapados dentro de un manga dibujado por el yokai artista Mujine, el monstruo de la semana. Entonces nuestros héroes son acosados por un montón de pintorescos personajes inventados por Mujine, entre ellos el policía gringo. Today is fine day in California. Huh? Ahora que cerramos el círculo, y volviendo al meme con el que empecé este video, puedo revelarles un secreto que les cambiará la vida para siempre. Por mucho tiempo los fandoms de esta serie traducían lo que escuchaban del actor haciendo su mejor esfuerzo por hablar inglés. Pero si agudizan sus oídos un poco y prestan un poquito más de atención a la escena, se darán cuenta que en realidad lo que está diciendo es... Today is fine day in California. Huh? La verdad, en mi opinión personal, esto no le quita nada de mística ni chistoso a la escena. O sea, también hay unos doctores con tijeras gigantes y el Ranger azul se la pasa brincando entre diferentes escenarios, en donde es atacado por un montón de personajes de manga diferentes. Y ya que estamos, Kaku Ranger de por sí es bastante mágico. Échenle un ojo a esta premisa. Luego de liberar accidentalmente a un montón de yokais traviesos y malvados, los Kaku Rangers tienen que usar sus habilidades ninja para volverlos a sellar y traer de vuelta la paz al mundo. Y todos ellos son descendientes de ninjas legendarios. Entre ellos están Sasuke, el Ranger rojo y técnicamente el líder, Sekai, un holgazán como el amarillo, el supersticioso Saizo como el azul, Tsurihime, la Ranger blanca y la verdadera líder del equipo, y por último, Jiraiya. Jiraiya es un vaquero gringo. American Ninja. Jiraiya es genial. Hey you! ¡Ñarro! See you again. La serie es un deleite solo con la existencia de Jiraiya y todos los yokai con los que se enfrenta el equipo, lo cual vuelve muy fascinante la forma en la que los gringos decidieron adaptar esta historia. Bueno, adaptar es una palabra muy curiosa. Power Rangers. Verán, un pequeño problema al que se enfrentaban los Power Rangers, ahora casi llegando a su cuarto año de producción, fue la decisión de no usar los trajes de Kaku Ranger. Bueno, al final sí los usaron, pero eso es una historia para otro día. A diferencia de las primeras dos temporadas, donde pudieron comisionar a Toei y filmar escenas adicionales de pelea, los gringos de Saban se vieron obligados a grabar sus propias escenas con lo que pudieron. La diferencia de calidad era increíble. De pronto podíamos ver a un monstruo inspirado por un muro a lujo de detalle, y minutos después, así es como se veía en los Power Rangers. Así es, color de rosa. Yo soy Tanicón y tú pasaste mejor vida. En fin, como no podíamos tener a los Rangers atrapados en un manga en Año Nuevo, y mucho menos enfrentándose a personas normales como un policía random, la trama del episodio tuvo que transformarse drásticamente. Y va más o menos así. La mamá de Kimberly está planeando casarse de nuevo, al parecer con un artista de alto renombre que se viste como estereotipo francés. Naturalmente, como toda adolescente de 25 años, Kimberly está nerviosa de lo que eso implica para su futuro. Adiós, Kimberly, que seas muy feliz. ¿Tendrá que mudarse a Angel Grove? ¿Qué tal si no le agrada su nuevo padrastro? Estas preocupaciones se manifiestan en una pesadilla donde Kimberly se imagina a su padrastro como un monstruo, aquí usando el traje de Mujine. Obviamente, Lord-Zed y Rita pueden espiar los sueños de los Power Rangers cuando quieran, así que le piden a Finster que cree un monstruo inspirado en las pesadillas de Kimberly. ¡Power Ranger! ¡Me han traído colores hermosos! El resto del episodio es bastante normal. Kimberly aprende a aceptar el cambio y con ayuda de sus amigos derrota a la encarnación de sus pesadillas y acepta a su nuevo padrastro como miembro de su familia.
Eventualmente Kim se mudaría y sería reemplazada por Catherine, así que no puedo evitar pensar que a lo mejor este episodio lo usaron como base para que nos acostumbráramos a la idea de que Kimberly iba a dejar el show para siempre, pero eso nunca lo vamos a saber con certeza. ¿A poco no es divertido el mundo del tokusatsu? Ya sea de este o del otro lado del charco, las experiencias que estas obras nos proporcionan no pueden simplemente encontrarse en cualquier sitio. Mi idea original para este video era contarles cosas chistosas y curiosidades de Kaku Ranger, las diferencias que tenía con la tercera temporada de los Power Rangers y cómo ambas versiones tienen amor por igual en mi Kokoro de Sirena. Pero la razón por la que un proyecto tan simple como este quedó congelado por tantos meses es porque no podía dejar de pensar en una sencilla pregunta. Si yo les cuento todo eso, ¿realmente van a ver la serie? Últimamente me he sentido algo triste respecto al estado de nuestra curiosidad con la cultura popular en general. Tenemos toda la información del mundo literalmente en nuestras manos, pero siempre buscamos la manera más breve de absorberla. En vez de leer un libro, le pedimos a ChatGPT que nos lo resuma. En vez de curiosear a nuestros gustos, esperamos que una persona influyente nos haga recomendaciones, que no vamos a ver tampoco. En vez de investigar y buscar qué película de una saga nos llama la atención, vemos un resumen de toda la historia de Godzilla resumido en 4 horas en youtube.com/MX Jerry Nava. Hey, espera un momento. Mátenme si han oído esto antes, pero vivimos en una sociedad capitalista, y tanto jóvenes como adultos estamos cada vez más ocupados con sobrevivir un día más para pagar techo y comida. Aparentemente, casi nadie tiene tiempo de ver algo que no sabe si le va a gustar o no, y por eso tendemos a confiar en los críticos para que nos digan qué consumir. Y así no desperdiciar nuestro tiempo / dinero. Así, el arte se ve obligado a estar comodificado en vez de ser una experiencia de 1000 nichos porque ¿quién tiene el tiempo para escoger lo que va a ver o jugar? Yo soy un ejemplo horrible de esto, con mínimo 1000 películas permanentemente en mi watchlist y como 100 videojuegos que nunca voy a jugar porque solo Monster Hunter me da la dopamina de videojuegos que necesito ahorita mismo. Ok, cartas sobre la mesa. En vez de regurgitarles información que pueden buscar en la wiki de ambas series, o, ya saben, viéndolas, me gustaría más que salieran de este video con ganas de ver más que solo los Power Rangers japoneses. Oh, sí, dije lo que dije, y lo dije en serio. Para un fan del tokusatsu es fácil enojarse cuando alguien utiliza el nombre de Power Rangers japoneses para definir este estilo de obra. Y tiene sentido. Como descriptor es limitante y genera un rechazo automático para cualquier persona a la que no le gustan los Power Rangers para empezar. Pero, y vamos a tener que acostumbrarnos a esto, nos guste o no, la tremenda popularidad de los Power Rangers y Godzilla por encima de todo el resto del género es algo que llegó para quedarse. Así que si no podemos eliminar esta percepción de la cultura popular, entonces podemos transformarla a nuestro favor. A mí me gustaría usar ese término como base para generarles interés a ustedes. Así que, ¿te gustaban los Power Rangers cuando eras niño, pero ahora te gustaría que tuvieran historias no tan preescolares? Tengo un par de series para ti. ¿Te divierte Godzilla, pero te gustaría que abarcara otros temas distintos? Bueno, para eso hay como otras 40 películas diferentes de Godzilla, pero también hay otros kaijus. Definir el género tokusatsu es un experimento que solo puede terminar en catástrofe y horas desperdiciadas debatiendo categorías y clasificaciones. Por ejemplo, ¿el Chapulín Colorado es tokusatsu? Sí. Bueno, algo así. Bueno, sí. De hecho, sí. Pero esa es una historia para otro día también. De hecho, ¿saben qué? Vamos a ponerle fecha a esta historia. Si este canal llega a los 100,000 suscriptores, haré un video hablando de todito el tokusatsu mexicano que existe. Así que ándale, suscríbanse. Pero entonces, ¿qué es y qué no es tokusatsu? Ok, para no revolvernos más, usaremos nuestras emociones para definir qué es y qué no es toku, sea japonés o no, aunque casi todo el video estará repleto de cosas japonesas por obvias razones. En fin, para propósitos de este video, Power Rangers japoneses, Power Ranger japonés pero es el llanero solitario y tiene una motocicleta en vez de caballo, excepto por esa vez que usó un caballo y un coche, Power Ranger japonés pero es Spider-Man, y Power Ranger japonés pero está grandotote como Godzilla, y Power Rangers japoneses Metallics. Esta es probablemente la categoría con más variedad por obvias razones. Los monstruos gigantes han sido nuestra fascinación en el arte y la cultura popular por siglos, y eso desde mucho antes que Godzilla. Así que es natural que el concepto de los kaiju haya sido abarcado desde un montón de perspectivas distintas. Puede ser algo más personal e íntimo como Colossal,
donde el kaiju es una manifestación de las emociones embotelladas de la protagonista, o un niño enfrentando su miedo a la pérdida como en Un monstruo viene a verme. Pero mi película kaiju favorita, fuera de Godzilla, Kong, Mothra o Gamera, claro, tiene que ser Love and Peace, del loquísimo director Sion Sono. Sion Sono es todo un caso como director y la verdad merece un video solo para hablar de su cinematografía. Digamos que esta es probablemente su película más accesible. Como muchos de nosotros, los sueños de Ryo de convertirse en un cantante punk se ven opacados por su necesidad de tener comida y techo, así que termina volviéndose un oficinista asalariado. Gracias, capitalismo. Más adelante, sus compañeros se burlan de su tortuga mascota, así que la desecha en el inodoro, sin saber que esta tortuga pronto va a estar conectada a sus propias ambiciones. Lo prometido es deuda y no pienso contarles más de la trama de la película. Solo quiero que sepan que la codicia y ambiciones de Ryo se vuelven directamente proporcionales al tamaño de su tortuguita. Y bueno, sabiendo que esto es una película kaiju, ya se imaginarán hacia dónde va la historia. Esta es una película que tienen que ver para entender la locura del genio de su director. O sea, ¿sabían que Santa Claus es real y aparece en esta película? Es una de mis historias favoritas de las que utilizan el concepto de un kaiju como secundario a lo que le pasa al protagonista. Y si quieren pasársela muy genial, y la idea de una película kaiju navideña con elementos de Toy Story es un sabor que les llama, no puedo dejar de recomendarla. A veces la infamia de una película es mucho más conocida que la propia película. De todos los videos y artículos de internet que hablan de Pulgasari, ¿cuántos creen que hablan de qué va la película y no de las circunstancias en las que se produjo? No me malentiendan, el arte siempre va a tener un contexto geopolítico por mera naturaleza de ser creación humana. Pero es que miren a este pequeñín, ¿a poco no es adorable? De todas sus interpretaciones, hay dos que son las más populares. La primera como una crítica del director Shin Sang-ok al dictador de Corea del Norte, Kim Jong-il. Y la segunda como crítica al capitalismo. Ya se imaginarán cuál es la que yo favorezco. No es muy difícil ver cómo un monstruo revolucionario con el que derrocamos al feudalismo, pero que ahora nos consume poco a poco con un hambre infinito de recursos materiales e inversiones, como el hierro, pueda representar a algo como el capitalismo. De cualquier forma, la tragedia de esta película se puede traducir muy bien a muchísimas circunstancias actuales. Y si no les gusta esta idea y tienen ganas de ver algo más cercano a la visión de Sang-ok, no se preocupen. También existe La leyenda de Galgamesh, la cual definitivamente es una película. Y si vamos a hablar de dramas históricos con monstruos gigantes, no podemos ignorar la saga de Daimajin, la cual tristemente no tuve tiempo de ver para este video, pero que queda implícito que recomiendo ciegamente porque miren a este señor. Yo pondría toda mi confianza en esta estatua gigante. Y hablando de estatuas gigantes, Orochi, el dragón de las 8 cabezas, está en una sintonía similar a Daimajin, pero su presentación se adapta mucho más a mis sensibilidades personales. A ver, imagínate que King Ghidorah tiene 8 cabezas en vez de 3, y después imagínate toda una historia de artes marciales Wushu en medio de un montón de destrucción. Y ahora agrégale a eso una estatua gigante como la de Daimajin, pero que se ve más como robot que como estatua. Si tu idea de un buen rato es ver a los dos héroes montando a un pájaro gigante en un ataque frontal contra un monstruo de 8 cabezas, entonces esta definitivamente es una película para ti. Por supuesto que si vamos a hablar de humanoides gigantes, sería injusto no mencionar a nuestro favorito salvador del sol naciente. Si tienen curiosidad por saber los orígenes de Ultraman, ya tengo un video aquí en el canal que pueden ver apenas terminen este. Obviamente mi recomendación principal es que se vean la serie original, porque se les va a ir volando y pueden verla completita aquí en YouTube con subtítulos. Por cierto, les voy a dejar links a todo lo que pude compartir en un Pastebin en la descripción del video. Ya saben, para que de vez en cuando sirva de algo esa sección. Si ver toda una serie no es exactamente algo en lo que quieres ocupar tu tiempo, ¿qué haces viendo un video de casi 1 hora en YouTube? ¿Estás loco? Ponte a hacer cosas importantes.
Pero también tengo buenas noticias. Shin Ultraman de Shinji Higuchi y ese güey que trabajó en el anime de Nadia es un resumen perfecto de la primera serie de Ultraman. No solo se apega fuertemente al espíritu de la fe en el potencial de la humanidad como la serie original, sino que resume de forma entretenida y concisa los eventos más importantes de la misma. Ultraman Rising también es una recomendación obvia y aunque no encaja perfectamente en el espíritu de este video, les prometo que esta sí es una historia para otro día en el futuro. De todos modos, gracias a los esfuerzos de Tsuburaya Productions, casi todas sus series clásicas están disponibles para ser disfrutadas gratuitamente de forma internacional. Así que en vez de esperar que te diga cuál Ultraman conviene más ver, ve ahora mismo a su canal y escoge el que más te llame la atención. Te aseguro que cualquiera de ellos es una introducción perfecta a la franquicia. En fin, suficientes hombres gigantes que tienen peleas de lucha libre en medio de la ciudad. Tengo ganas de hablar de alguien que hace todo lo contrario. El arte es una explosión. Sí, Okamoto Taro dijo esto. Taroman es una colección de 10 cortos episodios hechos con mucho amor para celebrar la obra del artista Taro Okamoto. Simulando ser una versión de Ultraman que estuvo al aire en los 70s, Taroman toma varias obras de este señor y las reinterpreta como monstruos de la semana, con todo y lecciones de vida relacionadas con dichos y frases del artista. Si bien amo todas las surreales situaciones en las que Taroman pone a los humanos durante la serie, mis partes favoritas son al final del episodio, en una sección donde Eiichiro Yamaguchi, cantante de Sakan Action, recuenta con mucho cariño sus memorias con la serie de Taroman. Hablando, por supuesto, de la pintura, escultura o edificio de Okamoto que utilizaron para el episodio. Solo como un recordatorio, la serie de Taroman nunca existió en los 70s, volviendo esta exposición en una suerte de falso documental. La serie entera es un viaje maravilloso y me apena que tengamos que recurrir a otros medios para poder experimentarla. Probablemente repita esto más de una vez, pero si van a ver algo de lo que les estoy contando hoy, que sea esta explosión de arte, porque les juro que fue la que me inspiró más a por fin terminar este video. Y como dice el viejo artista, la humanidad dejará de existir un día, y eso está bien. Extiéndanse sin rumbo, brillen fuertemente y salgan de este mundo con una explosión. Así, si desaparecemos un día, sería algo honorable, al menos para mí. Sí, Okamoto Taro dijo esto. Quiero aprovechar este espacio para pedirles una disculpa. Lamentablemente, mis conocimientos de Ultraman se limitan a la película y la primera serie original, así que no tengo mucho más de dónde raspar para esta sección, excepto tal vez por este comercial que me tiene en fascinación constante. La compañía de aspiradoras Hayabusa hizo un comercial con Tsuburaya Productions con una ultramujer. Y no cualquier ultramujer, sino una ultramujer con poderes de aspiradora. Está muy chistoso el comercial y Dios, me encantaría que esta morra existiera con su propio show. Seguro pueden encontrar el comercial en YouTube por ahí. Échenle un vistazo también, que no les tomará más que unos cuantos segundos. Ahora que ya paseamos un poco por otras avenidas del tokusatsu, me gustaría que tomáramos un breve descanso en tierras un poquito más conocidas. Iré al grano. Ustedes no necesitan que yo les diga qué es Super Sentai o con cuál empezar. Igual que con Ultraman, podemos iniciarnos con cualquiera, con la ventaja especial de que casi todos los Sentais tienen su propia historia contenida. Kaku Ranger es obviamente uno de mis favoritos. Ahora, si yo fuera ustedes, tal vez intentaría dar una probada a las temporadas que no son de aniversario. No porque vayan a serles muy confusas, porque, como les dije, todas tienen su historia individual, sino porque pueden volver después y apreciar ciertos chistes o desarrollos que las temporadas de aniversario usan para celebrar. Por cierto, hace poco empecé Boom Bunger y me está gustando muchísimo, así que esa podría ser una opción si quieren estar listos para el inevitable video que voy a terminar haciendo. Además, estos pinches trajes son perfección encapsulada. Es más, agarren su temporada favorita de Power Rangers y vean el Sentai opuesto. Les sorprenderá genuinamente las diferencias y similitudes con las que van a encontrarse. Y si bien es un poquito exigente pedirles que vean todito o incluso hasta Go Ranger con lo vieja y distinta que es comparada con las temporadas más modernas, en lugar de eso, tal vez pueda ofrecerles una alternativa que le rinde tributo de una forma muy linda en mi opinión. Pero antes de eso,
Parodia es una palabra muy cargada hoy en día. Es como un comodín para no tomarte en serio una obra, o bien también puede usarse como escudo para no relacionarse emocionalmente con el arte. Podríamos llamar a series como France 5 o Sport Ranger parodias, solo por razones de propiedad intelectual o porque no tienen el presupuesto suficiente para igualar los efectos especiales de Toho, Toei o Subaraya. Ok, supongo que en el caso de France 5 sí es una parodia al 500%, pero seguro sí entiende la vibra de lo que me refiero. Una necesidad de considerar al nicho, que de por sí ya es muy pequeño, como todavía más inferior. Además, odiar a las parodias solo porque son comedias es una actitud muy aristotélica de su parte. Sobre todo cuando existen obras como Buddha Man, donde los héroes protagónicos se tienen que enfrentar al malvado imperio del Padre Papa y sus monstruos cristianos, como este monstruo con cabeza de Biblia. Pero hoy quiero enfocarme en un corto dorama coproducido con Toei que le rinde tributo al Super Sentai en general, pero sobre todo a los originales. Si la idea de una boy band convirtiéndose en un equipo Sentai en un drama escolar en el que aprenden sobre el poder de la amistad y ser ellos mismos y sacando lecciones de vidas de Himitsu Sentai Go Ranger te parece una parodia, es porque probablemente lo es. Pero no me esperaba que esta serie tuviera un amor tan genuino a la idea de sentirse inspirado por tus héroes. The High School Heroes se asegura de usar todos los tropos comunes del Sentai y Power Rangers, las personalidades hiper definidas de los protagonistas, el villano que se convierte en el sexto héroe, la malvada organización trabajando en secreto dentro de la escuela, y las abraza con un montón de estilo. La pasión que tiene Taisei por el club de defensa de la escuela es magnética, y por supuesto, cada uno de los otros personajes brilla por su propia cuenta. En particular, Ichika, cuyo episodio central se centra en su identidad de género y las dificultades que tiene salir del closet. Y no sé, es bonito ver una historia que trata a una mujer trans con respeto en Japón en una serie que oficialmente es un poco adyacente al Super Sentai oficial. Digno de notarse también es el uso de los monstruos de Go Ranger como los antagonistas, desde el nefasto Black Cross como el jefe final, hasta el chistoso Baseball Mask. Y hablando de Baseball Mask, cada monstruo es derrotado con el poder de la amistad y autorrespeto, sí, pero también con el giro de que los High School Heroes tienen que imitar lo que los Go Rangers hicieron en su serie en dicho episodio, siempre desde el ángulo de la lección que el capítulo quiere dar a la audiencia. Mi elemento favorito de High School Heroes son probablemente los trajes, inspirados todos en Go Ranger, obviamente, pero con corbatitas escolares porque, bueno, son estudiantes. Y además, los nombres de los visores en los cascos me encantan también. Antes de que se avienten de lleno en la serie, esta recomendación viene con una pequeña nota a considerar. Se trata más de un dorama que un Super Sentai, así que vayan con la expectativa de que las peleas, aunque geniales, no formarán gran parte del metraje de los episodios. Y hablando de fans inspirados en las cosas que aman, ¿ustedes conocen a Gainax? Ya saben, el estudio de donde salió ese vato random que dirigió Gunbuster. ¿Cómo es que se llamaba? Aikoku Sentai Dai Nippon, en español Escuadrón Patriótico del Gran Japón, es un corto hecho por Daikon Films en 1992, donde los titulares Dai Nippon deben enfrentarse al malvado imperio del Oso Rojo, quienes quieren lavarle el cerebro a los niños de Japón, reemplazando el papel de sus libros con hojas rojas. Por si las pesadas capas de simbolismo todavía se les escapan, es el comunismo. El villano es el comunismo. Quiero aprovechar este corto para desmentir el mito de que la izquierda no sabe reírse de sí misma. Esto es claramente una sátira al conflicto ruso y japonés de la época, y obviamente usa los estereotipos menos sutiles del mundo, como por ejemplo los Dai Nippon derrotando a los soldados, dándoles un recibo que nunca en sus vidas van a poder pagar. O el hecho de que el líder de la malvada organización se llama literalmente Dead Kremlin. Pero eso no quita que cuando salió fue medio controversial en el circuito nerd de Japón durante ese tiempo. Sé que hace rato me quejé con Pulgasari de que muchos consideran su detrás de escenas más importantes que la película misma, pero el despapalle nerd que causó Dai Nippon de por sí es bastante digno de revisarse. En la descripción les dejaré un artículo publicado por Simulacra Realities para que se lean la historia completita, y porque también se merece más tráfico en su página que lo escuchen de alguien regurgitando lo que otra persona se esforzó en escribir e investigar. Así que pónganlo en su lista también. Como podrán haberse dado cuenta, Super Sentai tiene sospechosamente demasiadas parodias inspiradas en sus series, probablemente como producto de la explosión que tuvo con Power Rangers en los 90s, pero también porque ha sido la franquicia más consistente y continua de todas las que hemos hablado en este video.
Pero si nos ponemos a pensarlo un poco, ninguna de estas series y películas habrían llegado tan lejos si no hubiera sido por Spider-Man. Les dejaré la historia detrás de la creación de Spider-Man 1978 como tarea para su inevitable viaje a Wikipedia. De todos modos, es muy sencillo de explicar. Toei y Marvel se beneficiaron mutuamente, y Toei podía hacer lo que quisiera con el concepto del hombre araña. ¿Qué tal si Spider-Man cambiara Nueva York por Tokio, sus chistes por una mirada inquietante, y oh sí, absolutamente nada por un robot gigante? En vez de Peter Parker, nuestro héroe arácnido es Takuya Yamashiro, un motociclista que obtiene poderes alienígenas al estilo de Linterna Verde. Los poderes no son como Linterna Verde, es que los consiguió como los consiguió Linterna Verde. La reacción más común a la existencia de esta serie es el típico ¡ja! Japón es raro, miren, ese Spider-Man tiene una metralleta. Una reacción que de por sí es muy común con el tokusatsu en general, pero esa es una historia para otro día. Alguien va a contar cuántas veces dije eso en el video, ¿verdad? Pero como ya hemos visto durante este rato, las apariencias engañan. Detrás de los monstruos de la semana, zooms y explosiones, hay un héroe sincero que se compadece del desamparado y que siempre encuentra una motivación para salvar al día. Todos hemos visto su presentación como el emisario del infierno. Pero la verdad es que en casi todos los capítulos se introduce a sus enemigos describiendo qué fue lo que lo motivó en tal episodio. El Marveler es otra maravilla de la serie, generalmente usado como el tiro de gracia para rematar al monstruo de la semana. Esta es la primera vez que en Toei usaban esta fórmula de derrotar al monstruo en chiquito y que luego se volviera gigante. Fórmula que transformaría al Sentai, series de espionaje y peleas sencillas, en el Super Sentai, con robots gigantes, transformables y combinables. Elemento que ahora es inseparable de la franquicia. Hay muchos fans que desean arduamente que el Marveler y Takuya aparezcan en la próxima película del Spider-Verse. Pero honestamente, yo preferiría que no ocurriera. Los gringos tienden a tratar a Marveler como un juguete inútil que pueden romper de inmediato, como pasó en los cómics de Spider-Verse justamente, porque por obvias razones de perspectiva, lo consideran como algo inferior solo por venir de una serie de bajo presupuesto. Así que, en mi opinión, si de verdad quieren darle amor al Spider-Man japonés, no hay mejor manera de lograrlo que yendo a ver la serie del Spider-Man japonés. ¿Saben qué ha estado brillando por su ausencia hasta ahora? Series y películas con protagonistas mujeres. Y verán, hay una simple explicación para eso. Fuera de bromas, sí hay un montón de obras tokusatsu con mujeres protagonistas. El problema es que un gran porcentaje de ellas son NSFW. Tampoco es que seamos puritanos aquí en el canal. Hay hartas series, cortos y películas de este estilo que tienen mucha pasión y amor de parte de sus creadores. Por algo es que algunas de estas sagas sobreviven incluso hasta la fecha. Sin embargo, al menos en este momento, no me siento con los conocimientos necesarios para profundizar en recomendaciones. Digo, no puedo recomendarles algo que nunca he visto. Excepto, tal vez, Star Virgin. Donde Eiko, una superheroína en bikini, protege a su amigo de diversos monstruos y artilugios, con el pequeño detalle de que para que sus poderes se activen, su virginidad tiene que correr peligro. Primero que nada, miren esa armadura. Es la armadura para matar a todas las armaduras del mundo. Perfección y nula practicidad en su máxima expresión. Y segundo, miren a Eiko detener a un tanque con sus propias pinches manos. Este mecha de la Estatua de la Libertad. Hay muchísimo amor al lujo de detalle en miniaturas, materiales y muchas cosas más para algo tan simple como un corto risqué, y por eso se merece todos los premios del mundo y que lo vean ahora mismo. Ahora, si quieren oír a alguien mucho más experimentada en este rubro que mis vómitos irreverentes y verdaderas recomendaciones de otras chicas tokusatsu de la escena indie, permítanme enviarlas al video que hizo Hazel sobre las chicas inquietantes del tokusatsu. Me lo van a agradecer. En cuanto a mí, sí logré encontrar un par de series que encajan más en lo que yo estaba buscando, y una de ellas no es exactamente lo que esperan. Por alguna extraña razón, las chicas que se transforman como los héroes henshin casi siempre están relegadas al anime y manga.
Sailor Moon y Pretty Cure son titanes de la industria que se han mantenido relevantes por décadas, pero también existen otras ideas geniales como Sakura Card Captor, Corrector Yui, Tokyo Mew Mew, Symphogear y Dios, ¿se imaginan Symphogear en live action? Daría mis riñones porque existiera una versión tokusatsu de Symphogear, por favor. De todas estas opciones, las guardianes de Sailor Moon fueron las primeras en saltar al tokusatsu con Pretty Guardian Sailor Moon. Tomando en cuenta las limitaciones de los 2000s, adaptar Sailor Moon al tokusatsu es un reto que solo podía salir bien si se hacía con sinceridad y sin preocupación alguna por el realismo. Verán, donde fallan muchos animes live action hoy en día es precisamente en obligarnos a la audiencia a creernos sus locas inverosímiles premisas en vez de confiar en que nosotros podemos aceptar el simple hecho de que nos están contando una historia y disfrutar el viaje en el camino. El mixed media está a toda marcha en esta serie. Las peleas en general tienen efectos prácticos y las coreografías se asemejan más a niños haciendo peleas falsas en el patio. Mientras que las transformaciones y diversas criaturas a las que se enfrentan las guerreras Sailor se hacen con CGI. Luna es un ejemplo perfecto de este contraste tan curioso, siendo un peluche en un momento y en el siguiente se transforma en un modelo CGI sin texturas. A veces incluso es las dos cosas al mismo tiempo. Es toda una gracia. Y pues miren a Usagi y sus mágicas trenzas que claramente son CGI, o el agua definitivamente real de cuando Sailor Mercury se transforma. Todas estas partes ayudan a que Pretty Guardian Sailor Moon mantenga una identidad visual única que la separa de otras adaptaciones de su tipo. Y Tuxedo Mask también está ahí. Nada une más a una familia que heredar el destino de luchar contra las fuerzas del mal en lugar que tu padre. Asuka es la titular ángel enmascarada Rosetta, usando su cruz Ankh para transformarse como su padre lo hacía antes que ella y enfrentarse a los demoníacos Duat, monstruos que siempre han existido entre nosotros y que la familia Jin, a la cual Asuka pertenece, está destinada a frenar su avance por toda la eternidad. No creo que sea muy difícil convencerles de lo genial que es este concepto, ¿verdad? Aparte de la obvia estética egipcia de la serie, Asuka no se basta de solo patearle el trasero a los monstruos. Su confiable Ankh le permite hacerles toda clase de daño, como por ejemplo, partirlos limpiamente a la mitad. Que por cierto, me encanta la elección de su arma circular, igualito que Shina, que por supuesto yo también cuento como tokusatsu, baby. Además de viñetas de su vida adolescente y de sus amigas, la serie lidia con temas de herencia, destino y libre albedrío, con todo eso de que hereda sus poderes de su propio padre. Uno de mis capítulos favoritos involucra a un monstruo que les concede sus sueños más guajiros, muy al estilo de la pata del mono, hasta que se dan cuenta de que su deseo no es tan genial como creían. Y el monstruo es representado por un mimo. Todo este capítulo tiene una aura surreal que me fascina y contrasta con el resto de los monstruos que pelean de forma física en la serie. Y si mis ejemplos no son suficientes y necesitan más para convencerse de verla, que por cierto, es bien cortita y está completita en YouTube, ¿qué les parece la publicidad que le hicieron con la lucha libre en Japón? Hiromi Yagi adaptó la persona de Ángel Enmascarada en 2001 para promocionar a la serie y de acuerdo al blog Scott's Blog of Doom, se unió a Mask Angel Freya para ganar el cinturón invicto de pelea en equipos por 105 días. Y si eso no es prueba suficiente del calibre de esta recomendación, aquí tienen una declaración del fansuber de Cruel Angel Productions, el que hizo el fansub de la serie. Rosetta puede pelear bien. Muchas personas están de acuerdo que Rosetta es uno de los mejores shows de heroínas de todos los tiempos. ¿Y sabes qué? ¿Kenjuen de Geocities? No tengo razón alguna para dudar de tu opinión. Sería un crimen de muerte hablar de heroínas tokusatsu y no mencionar la indiscutible, la inigualable, la inalcanzable Cutie Honey. Dirigida por Hideaki Anno, el conocido director de ese documental detrás de escenas de Gamera 3 La venganza de Iris llamado Gamera 1999 que está completito en YouTube pero sin subtítulos, es una hermosa carta de amor al manga del mismo nombre de Go Nagai. Lanzada junto con un OVA con exactamente la misma trama, la película sigue a Honey, una super robot que usa sus poderes y maestría del disfraz para vengar a su padre y detener a la malvada organización Panther Claw. Hacer cartas de amor a sus cosas favoritas es un pasatiempo muy favorito de Hideaki Anno, quien nunca escondió tanto su amor como el de su equipo por el amplio trabajo ya sea de Go Nagai, Shotaro Ishinomori
Y de Subaraya Productions también, por supuesto. Cutie Honey, sin embargo, es un monstruo completamente distinto. Los efectos especiales simulan animación estilizada, y con este diseño de vestuario tan plástico y artificial, complementa perfectamente toda su presentación. Voy a pecar de declarar que Cutie Honey es una obra maestra de su género. Cada que crees que puedes esperar algo, te golpea con una cosa completamente distinta. Además de extremadamente divertida y con un ritmo imparable, a veces también puede ser completa belleza. Y bueno, es imposible odiar una historia donde la protagonista tiene una novia policía. No puedo evitarlo, ¿ok? A ver, vamos a hacer un ejercicio muy divertido y evitemos tajantemente reflexionar qué dice sobre mí, que muchos de mis personajes favoritos en la ficción son policías. Pero en serio, vean Cutie Honey, no se van a arrepentir. Me he esforzado en este video en evadir explicaciones que todo el mundo da sobre el tokusatsu o que puedes encontrarte fácilmente en una wiki. Así que no pienso tomarme mucho tiempo explicándoles qué es un Kamen Rider. Las vibras son suficientes. Llanero solitario, lleva un casco y monta una moto. Así de fácil. Las fórmulas, sin embargo, son para perdedores. Y hay docenas de shows que siguen una o dos de estas reglas, pero no exactamente todas. Muchos de estos no son de Toei, pero podríamos llamarlos más o menos Kamen Rider, al menos por la vibra de ser un solo héroe contra villanos, excepto por esas temporadas en las que hay más de un solo héroe, o esas otras en las que la historia es un Battle Royale. Les sorprendería lo frecuente que es el Battle Royale como motor de muchas de estas series. En serio, son un montón. Shin Kamen Rider es una recomendación súper obvia. Otra carta de amor de Hideaki Anno al jinete enmascarado. Autoindulgente, revoltosa, un poco devastadora, pero también perfecta. Así es como describiría a Shin Kamen Rider. Y no será sorpresa para nadie que, junto con Cutie Honey y Shin Ultraman, esta sea probablemente mi película favorita del tokusatsu. Lo mejor de Shin Kamen Rider es que no tienes que saber nada de la franquicia para verla. Solamente tener tolerancia por la estética y tono emocional que Anno plasmó en la misma. Shin Kamen Rider entiende qué es lo que hace funcionar al Kamen Rider original. El centro emocional sobre apegarse a tu humanidad en la adversidad y el poder que tenemos cuando aceptamos colaborar en vez de actuar por nuestra propia cuenta. Si les gusta la idea de Kamen Rider, no necesito decirles más. Vayan a verla ahora mismo. Y sí, definitivamente voy a volver a ella para un video en el futuro. Ahora, si lo tuyo son más las series, las temporadas modernas también están geniales. En Rider, de hecho, se nota más fuerte el contraste entre las diferentes eras de la franquicia. Hay una clara separación de tono y ritmo entre la era Showa, la era Heisei y la actual era Reiwa, y sus particularidades también dependen mucho de la generación de los niños a los que les tocó la serie. Pero enfrentémoslo, si querían una lista de los top 10 Kamen Riders de todo el universo universal, hay literalmente miles de videos que pueden estar viendo en lugar de este. No, aquí somos fans de las curvas inesperadas, de los protagonistas diversos, de las historias absolutamente lunáticas. De Bandai y de la mente de Yoshiki Takaya y el maestro de efectos especiales Screaming Mad George, viene una película en la que un arma biológica posesiona a un humano común y corriente, convirtiéndolo en una fuerza biológica y tecnológica imparable, el Guyver. Ah, y Luke Skywalker está ahí. Si les suena idéntico a la trama de Blue Beetle 17 de agosto solo en cines, es solo porque Blue Beetle, la película, el cómic, el sucesor de Ted Kord, se robó la idea de The Guyver. Y solo estoy bromeando, a medias. La historia de Blue Beetle tiene muchas otras diferencias y referencias, pero solo quería una excusa para recordarles que sí, efectivamente, Blue Beetle 17 de agosto solo en cines también es un tokusatsu. Lo más genial de esta película es que se las arregla para que todas las expectativas que se te puedan ocurrir sobre ella estén completamente equivocadas. El póster del VHS tiene la cara de Mark Hamill junto a la de Guyver. Entonces Mark Hamill es el Guyver, ¿no? No. La película tiene efectos especiales de artistas icónicos del horror internacional, así que toda la película va a ser súper grotesca, ¿no? No exactamente. La película tiene diseños geniales, acción y una pelea final que hace que la misión valga la pena. Algo así.
El extraño y confuso cambio de tono que Guyver tiene entre horror grotesco y comedia me parece fascinante y, al menos para mí, uno de sus puntos más fuertes. Una película producto de una conversación incompleta e incomprendida entre la Tierra del Sol naciente y con los gringos. Y, en cierta forma, una pequeña ventana a lo que eventualmente se convertiría en los Power Rangers. No smoking. El mundo del tokusatsu es muy grande, muy grande, y no solo abarca todas estas series y películas de acción y comedia que les he presentado hoy. Probablemente una de las mejores películas que encajan en este género es Tetsuo, el hombre de acero. Un clásico de Shinya Tsukamoto donde una persona normal se ve forzada a convertirse en una monstruosidad híbrida de metal y carne, condenado pero también motivado a consumir todo lo que se encuentra a su paso. Otras películas revisan el género desde la perspectiva del hombre o mujer trabajadora, cómo impacta el entretenimiento a los miembros de la farándula o las producciones de shows de tokusatsu, como por ejemplo Machi Action o Blue Bustamante, que trágicamente sí está completita en YouTube, pero no tiene subtítulos. Lamentablemente, al no ser algo que he experimentado en su totalidad, no tendremos tiempo en este video de platicar sobre los Metal Heroes como B-Fighter Kabuto, Spielband, Metalder, Shider, etc. Nombres que seguro van a reconocer porque eran el metraje que Saban usó para sus series de los Beetleborgs y VR Troopers respectivamente. Excepto quizás uno de ellos. El detective motorizado Jivan es, para los que no se han fijado bien en su diseño, un robot policía. Sí, un robot policía. Específicamente Naoto Tamura, un humano asesinado por criminales que fue revivido como un cyborg para luchar contra las fuerzas del mal. Jivan también sigue 3 directivas y un segundo. ¿Dónde he escuchado todo esto antes? Tras el éxito rotundo de Robocop en cines internacionales, Jivan es una suerte de intento de Toei por capturar el mismo rayo en una botella completamente nueva. De hecho, Japón estuvo un poco obsesionado con Robocop por un tiempo, lo cual es un poco irónico considerando que Paul Verhoeven basó el look de Robocop en el tokusatsu japonés. Se dice por ahí que específicamente fue con Space Sheriff Gavan, y luego sacaron su propia versión de Robocop, excepto que es una mujer y una campeona del tenis. Lady Battlecop es un deleite de ver y obviamente también está súper recomendada. No solo por el mero concepto del título, ya saben, Mujer Robocop, sino porque verdaderamente es una locura su historia. A ver, aquí también existe el proyecto de crear a un super policía, pero como los villanos ya no son una corporación sino un cártel violento genérico, entonces Battlecop no tiene directivas ni prohibiciones. Y entonces, ¿cómo resolvemos el hecho de que es prácticamente invencible? ¡Fácil! Los villanos del cartel controlan a un hombre musculoso que en realidad es un psíquico con poderes de telequinesis. Sobra decirles que esto permite que las peleas de la Battlecop sean bastante creativas, y eso es digno de un bendito premio. Por cierto, me obsesiona más no poder el diseño de esta señora, específicamente el único arete que cuelga de su casco. Que no se diga que los robots no están a la moda. Igual, tiene sentido considerando a la persona que diseñó este traje. Y volviendo a ese tema, al menos en mi opinión personal, Jivan se ve definitivamente más cool que Robocop, sobre todo con ese visor retraíble, lo cual tal vez tenga un poquito que ver con el creador y diseñador principal de esta serie. Este señor que va a todos lados con sombrero y lentes de sol se llama Keita Amemiya. Y si eres fan del tokusatsu, es casi seguro que ya sabes lo importante que es para el género entero. Tras crear su compañía de efectos especiales llamada Crowd Inc. y mostrar sus capacidades y las de su equipo de trabajo en películas como El Ninja del Futuro y el ya mencionado Jivan, Amemiya y su equipo fueron ganando poco a poco más notoriedad en el mundo del tokusatsu. Sus diseños son inseparables del concepto mismo de este género. Podríamos sentarnos horas a hablar de su arte y su particular estilo grotesco que mezcla lo biológico con lo mecánico, o de este hermoso diseño de Kamen Rider titulado como Kamen Rider Gay. Eventualmente le tocaría tener mucho más control creativo en su siguiente película, Seiram. Seiram es probablemente todo lo que amo del tokusatsu concentrado en dos películas. Porque sí, también tuvo secuela.
Iria, la heroína y protagonista patea traseros, está a la cacería de un cazarrecompensas conocido como Seiram, una monstruosidad alienígena con apariencia de samurái que parece una mezcla grotesca de partes biológicas y mecánicas al mismo tiempo. No quiero contarles más porque ambas películas son una sorpresa fantástica, y mi parte favorita de ellas es la fisicalidad de los efectos especiales, algo muy común en los inicios del trabajo de Keita Memiya y de su equipo Crowd. Sobra decirles que ambas películas son obligatorias como el canon permanente del tokusatsu de los 80s y de los 90s. Y ya que estamos hablando de los 90s, al Super Sentai no le estaba yendo exactamente bien, con Turbo Ranger y Fiveman teniendo problemas en alcanzar los ratings que la compañía esperaba de ellos. Así que el siguiente Sentai se lo dieron a dos en esos momentos completos desconocidos de la industria: Keita Memiya y Toshiki Inoue. Aunque Inoue tendrá que ser una historia para otro día. Ambos desarrollaron juntos lo que se convertiría en Jettoman fue un rotundo éxito en ratings, manteniendo a los ejecutivos de Toei felices y dispuestos a tomar más riesgos en el futuro, incluyendo a un pequeño Sentai usando el éxito de Parque Jurásico como palanca. Una nueva temporada que seguramente no explotaría de ninguna forma internacionalmente en 1993. Power Rangers. A ver, Jerry, ¿estás diciendo que sin Keita Memiya no tendríamos a los Power Rangers? No. El arte es un proceso colaborativo y darle crédito a una sola persona es muy tonto cuando hay infinitos factores de por medio. Pero la neta es que tenía la opción de cerrar temáticamente este video con los Power Rangers o hablar maravillas de uno de mis directores favoritos de ciencia ficción sin ningún pretexto. Así que decidí tomar los dos, aunque no tuviera ningún sentido. Lo sé, ya es muy tarde para que se quejen. Hablando en serio, yo sí considero la influencia de Keita Memiya como algo presente 100% en el ADN del tokusatsu moderno. Y sí, eso incluye a los Power Rangers. Lo sé porque el maldito no se ha detenido y no muestra señales de detenerse dentro de mucho tiempo. Como les gustó el resultado de Jetman, Toei le dejó a Memiya intentar revivir a Kamen Rider de su hibernación de los 90s, con Kamen Rider Seto y Kamen Rider J. Ambas son películas que me recontraurge que vean, en especial por lo viscerales y únicos que son sus efectos especiales, como este monstruo araña hecho en stop motion contra el que pelea Kamen Rider Seto, o toda la batalla que Jay tiene hacia el final de la película que, por cierto, este Kamen Rider puede hacerse gigante en esta película. Pero nuestro viaje con el arte de Keita Memiya en los 90s aún no termina. Verán, como revivir a Kamen Rider no les funcionó muy bien, los ejecutivos de Toei intentaron buscar algún otro personaje del panteón de Shotaro Ishinomori para volverlo popular. La elección finalmente cayó en Hakaider, el antagonista de Kikaider, otro trabajo muy famoso de Shotaro Ishinomori. Pero para nuestra fortuna, Keita Memiya y Toshiki Inoue, un momento, ¿otra vez trabajando juntos? Reconstruyeron la historia de Hakaider para que pudiera tener su propio origen sin que sea necesario que veamos o leamos Kikaider para entenderlo. Y la mejor palabra para describir a esta película es atmósfera. Con una cantidad de diálogo casi nula en el guión, a Memiya se las arregla para que un robot sin expresiones faciales pueda transportarnos por el espectro completo de las emociones durante toda la película, concluyendo con una premisa antisistema e increíblemente cool de su parte. Iba a decir que esa es la escena más genial de la película, pero segundos después pasa esto. Hakaider es smooth al extremo, y si les llama la atención algo que tiene más vibras sin diálogo definido, definitivamente la van a amar. También la van a amar si les gusta Mortal Kombat, pero eso es algo aparte. Tristemente, Hakaider sería una pequeña decepción en taquilla, lo que frenaría el trabajo en el cine de Keita Memiya por esos momentos. Al menos en nombre de Toei. Pero si me lo preguntan a mí, es verdaderamente una lástima que no se apreciara lo genial de esta película en su momento. Ahora que les he llenado la pantalla de amor hacia Keita Memiya, se me ocurre una sola forma de cerrar esto, con broche de oro. Where there is light, shadows lurk and fear reigns. Si Kamen Rider Seto, Jay y Seiram son demostraciones del poder atrapante de los efectos prácticos, entonces Garo es una declaración de que el CGI puede ser hermoso, inquietante y revolucionario sin tener que verse realista.
Garo sigue la regla de lo cool a diestra y siniestra, sin preocuparse por preguntas inútiles como ¿es esto algo creíble o verosímil? ¿O no se ve demasiado falso? Garo está muy ocupado vendiéndote los visuales más chingones del mundo como para pensar si la lógica o el realismo importan una mierda. La atmósfera fantasiosa que rodea esta serie le permite salirse con la suya al usar efectos prácticos y de CGI en el mismo respiro, por el simple hecho de que a Memilla le gusta abusar de los extremos artísticos como la sutileza de un martillo, o mejor dicho, la sutileza de una espada gigantesca. Los horrors, enemigos del héroe titular, están entre sus mejores diseños de toda la vida. Todos llevados a la pantalla combinando la tecnología de la nueva y de la vieja escuela al mismo tiempo. El motivo del caballero en armadura dorada tampoco está de adorno. La serie tiene una relación muy bonita entre sus protagonistas que poco a poco se va desarrollando mientras descubren más sobre ellos mismos a la vez. Si te han intentado vender Garo, lo más probable es que lo primero que te ofrezcan es que esto es una serie de tokusatsu para adultos. Ya saben la connotación que eso implica: violencia extrema, sexo, tripas, sangre y rock and roll. Pero si bien Garo sí tiene alguna de esas cosas, su historia es mucho más que solo una excusa para ser edgy, y cuenta la vida de sus personajes de una forma genuina y sincera, no solo con tragedia y violencia solo por hacerlo. De hecho, Garo es una simple historia de caballeros y fantasía, y espera de su audiencia que se le tome completamente en serio. ¿Y saben qué? Yo creo que sí merece salirse con la suya. Sé que ya dije esto, pero... ok, si Taroman no fue lo tuyo, y si vas a ver una sola recomendación de este video, por favor que sea Garo. La serie no es muy larga, y además tiene películas si quieres seguirle, e incluso tiene unos cuantos spin-offs y otras series secuelas de por sí. Así que hay mucho jugo que sacarle. Esta es mi llamada a la acción de que vayan y miren Garo. Créanme, no se van a arrepentir. Si lograste llegar hasta aquí, me cuesta creer que en este video no te haya llamado algo la atención. Pero solo en el caso extremo de que aún pienses descartar al tokusatsu como una basura de excesos vendejuguetes, está bien, lo entiendo. Pero, ¿recuerdas esa escena con la que empezamos? Today is fine day in California. La idea de que esto solo da risa porque está sacado de contexto siempre estuvo un poco equivocada, ¿no? Ahora sabemos que en el contexto de la escena, resulta que siempre fue parte de un episodio cómico en una serie enfocada en la comedia. Así que sí, el chiste es que sí fuera chistosa. Es fácil ver la diferencia de presupuesto entre el tokusatsu en general y Hollywood, o las obvias limitaciones de la mayoría de las obras de este género, y menospreciarlas por este aspecto. Pero hay una belleza escondida en ver el arte desde la perspectiva de las grietas que normalmente no son visibles en el contenido de calidad. Estoy haciendo trampa al hacer eco a Hazel con esto, pero nadie nunca dijo algo tan cierto sobre el tokusatsu. Cuando la película o serie es tan antifílmica, separada por completo de la inmersión natural de la audiencia, de pronto te das cuenta del hecho de que estás viendo algo que fue hecho por gente como tú con sus propias manos. Y tú ahora mismo la estás viendo. ¿No es algo mágico? En vez de algo negativo, se siente liberador, como un festejo de lo que somos capaces de hacer como expresión del arte. ¿Y cómo no amar ese sentimiento? Lo grandioso del tokusatsu es que, aunque insistamos en categorizarlo como su propio género, en realidad incluye toda clase de estilos e ideas distintas. Quiero usar todo lo que aprendimos hoy para transformar este término, Power Rangers japoneses, de ser algo peyorativo a significar algo positivo. O sea, sí, esto es como los Power Rangers, y mucho más. Y creo que aprovechar esto como oportunidad para tener una conversación más grande es mucho más genial que solamente enojarnos por el término. No sé, ¿ustedes qué piensan? Hey, gracias por ver este video. Quiero agradecer a mi maravillosa esposa por prestarme su voz para el sketch del principio y a mi amiga Geekord por ayudarme en los primeros pasos de la edición. Dejaré su link en la descripción para que puedan comisionarle. Espero que hayan disfrutado esta alucinación de casi una hora que tenía guardada desde hace casi un año. Si quieren seguirme oyéndome desvariar sobre Power Rangers y Tokusatsu, aquí hay una lista de reproducción para su servicio. Nos vemos pronto.